Buenas a los que estén por aquí ya. Hola Paloma, Alex, ¿qué tal estáis? Hola. Bien. Hola, ¿qué hay? Welcome, welcome. Bueno, ahora pasamos a hablar un poquito con vosotros y vamos a ver qué hacéis aquí exactamente en esta tarde de martes friolera. Bueno, para no estar 5 minutillos, como sabéis, bueno, luego hago unas presentaciones formales, ¿vale? Esto es de Girocam, ya sabéis, una escuela multidisciplinar y venimos a dar aquí una super charla interesante de cómo dar el salto a Senior Product Manager. Yo soy Pablo de Lucas, Fellow Researcher de la escuela y Senior Product Manager también. Ahora entraremos en detalles. Mientras tanto, para no hacer los típicos, vamos a esperar 4 minutos a que la gente se conecte y hacerlo un poquito más ameno, os he preparado, y como estoy intentando hacer en estas últimas charlas, pues curiosidades de producto y cosas que pues nos puedan, aunque sean un poquito de sentido común, pues darnos un poco de luz de cómo funcionan en algunas empresas o compañías que nos tienen tan enganchados, ¿no? Hablé del Tinder, por ejemplo. Hoy venimos a hablar de, a ver si puede pasar esto. Hoy os vengo a hablar de TikTok, ¿vale? Esta app que todos conocemos ya muchísimo y que a tanta gente tiene tan enganchada. Bueno, aquí os he hecho un resumen de cómo básicamente hace que los usuarios se estén generando cientos de ellos al día y con un engagement enorme, por no llamarlos zombies, ¿vale? Y 5 claves que utiliza este tipo de apps y que TikTok es un ejemplo de manual y por eso les está yendo tan bien. Obviamente han hecho sus discoveries por el camino para saber que este era su camino, dicho 2 veces, pero bueno. Por ejemplo, por un lado, una tontería, ¿no? ¿Qué es lo que tiene TikTok respecto, por ejemplo, a Instagram o otros competidores? Utiliza el 100% de la pantalla, siempre, 100% de la pantalla. Eso hace que no tengas distracciones y tengas una experiencia inmersiva. Literalmente no estás viendo nada más fuera del entorno de TikTok en lo que es el dispositivo, ¿no? Como todos sabéis, pues te enganchas y al final pues estás ahí que no te enteras y te pasa el tiempo. Con esto, como veis, bueno, os he dejado aquí una serie de métricas que no quiero leerlas al dedillo, pero bueno, que tiene un 300% de participación más que en otras apps con el mismo estilo de consumo. Otra, que esta es muy típica del mundo del producto, es crear un hábito, ¿no? Hay libros que se dedican a explicar cómo crear un hábito, pues TikTok, su hábito por excelencia es darle a deslizar infinitamente hasta que te canses de ver vídeos, ¿no? Ese es el segundo punto que utiliza sobre todo para conseguir este engagement. Y una cosa que se usa, que muchos ya tendríamos dudas, pero bueno, nunca se sabe, es que hacen sniffing de nuestras IPs. Es decir, nos geolocalizan y con eso, pues por un lado, nos pueden localizar el contenido en nuestro idioma, por ejemplo, y luego, pues lo que tenga lo que sea más trending en ese momento por zonas, por ejemplo, ¿no? Eso hace que el contenido que te ofrezcan, una vez te conocen un poco, sea hiperpersonalizado, ¿no? Que es otro de los puntos, que es el siguiente, que es el sticky content. Cuando los vídeos son muy personalizados, muy simples, muy concretos, es decir, no varían los temas, es un tema muy específico el del vídeo. Muchas veces son inesperados, ¿no? Que te abren caminos a decir, pues este también me gusta. Y así es como van generando esa biblioteca sobre tu personalidad y las cosas que les gustan, ¿no? Y obviamente la historia y esa sensación de emoción que juega con tu psicología, pues prima en esos vídeos que más, pues los que más se llevan, ¿no? Como en Twitter el trending topic, pues aquí los vídeos que más se ven son los que te van a aparecer primero y que todo el mundo está como loco viéndolo. Y el quinto paso que utilizan para esto es psicología de primero de psicología, ¿vale? En este caso yo no soy ningún experto en psicología, pero obviamente si tú a un usuario que ya le tienes medio enganchado haces que sus tareas sean lo más sencillas posible, pues es una combinación ganadora y sabes que vas a tenerlos ahí enganchados como si no hubiera mañana, ¿no? La métrica dice que los usuarios pasan al día de media 1 hora y media. Ya será más, seguramente. Pero bueno, esto es una media. Habrá gente que lo consume poquitos minutos y gente que se tira 10 horas al día sin parar con los TikToks. Todos conocemos a gente que hace eso por un lado y por otro. Y bueno, pues esto es un poquito lo que quería comentar en estos 5 minutos, esperando a que la gente se conectara, antes de empezar con mi historia de la escuela y presentar a nuestros ponentes, que como estáis viendo aquí,
son muy majentes, muy zagales, muy lozanos y que están con muchísimas ganas de contarnos sus historias y sus vivencias de cómo pasaron sin darse cuenta o sí, de Product Managers a Senior. Y bueno, antes de eso y de conocerles un poquito, voy a hablarles un poquito de la escuela, como hago siempre. Y bueno, este es el resumen de quiénes somos. Somos de HeroCamp. Bueno, ya han pasado esos 5 minutos, ya empiezo legalmente lo que es el webinar, ¿vale? Me presento, soy Pablo de Lucas, Fellow Researcher de Producto de la escuela de HeroCamp y Senior Product Manager en Fotocasa. ¿Qué es de HeroCamp? De HeroCamp, para los que no nos conocéis, muy sencillo. Es un laboratorio de aprendizaje para el futuro del trabajo, ¿vale? Esto se resume en 3 patas fundamentales en las que trabajamos. Producto digital, boutique de cambio y aceleradora de talento. Sobre todo en este último punto, una cosa que hemos creado nueva este año y con la que creemos que nos va a ir muy bien es la parte de recruiting con The Hero Hand, ¿vale? Somos una agencia especializada en perfiles de producto y diseño. Qué mejor que de HeroCamp, que estamos rodeados de talento de este estilo, ¿no? ¿Y qué podemos ofrecerte si quieres formarte en producto digital? Bueno, pues ya lo estáis viendo ahí, ¿no? Los diferentes bootcamps que tenemos, tanto en Digital Product Manager como en Senior Product Manager o Digital Product Manager Advanced, por supuesto, Digital Product Designer, y estamos empezando ahora a lanzar los cursos de Product Analytics. Ya la primera edición está totalmente sold out, empieza a finales de febrero y estamos ya promocionando la segunda edición, ¿vale? Y dicho eso, pues como veis, estos son los siguientes entrenamientos que tenemos, tanto de Digital Product Manager Advanced como de Digital Product Manager Standard, digamos, y Digital Product Designer. Y el siguiente de Digital Product Manager, perdón. Ahí tenéis las fechas, como siempre, y no me enrollo más. Si queréis contactar con nosotros a través del email, de las redes sociales o de la web de la escuela y os resolveremos cualquier duda que tengáis o inquietud, ¿vale? Como veis, tenemos entrenadores de las empresas más top del mercado y, bueno, al final rotamos mucho y tenemos muchísimas ganas de enseñar a la gente que esté interesada. Vale, como veis ahí arriba tenéis el enlace al Menti, ¿vale? No me voy a liar mucho con esto, intentar meteros, os lo he dejado en las anteriores diapositivas para el que no lo haya visto. Si queréis iros a www.menti.com, simplemente metiendo el código que veis arriba ya podéis participar en esta encuestilla. Simplemente es para ver un poco con qué ánimo venís. Os voy a dar un minutillo para que el que quiera se conecte, con el móvil os vale, o si estáis con el ordenador también, o una tablet, o bueno, os podéis decir que os ayude vuestra abuelilla y que ella se conecte a la encuesta y diga cómo está. Dicho eso, ¡ay, qué bien! Ya están a tope la gente. Así da gusto. Bueno, no me lo bajéis, íbamos bien. Corre, meteros, Alex, en Paloma, que no te voy a subir esto. Nada, está bien, vale, un 4. Oye, no está nada mal, ¿eh? Para ser un martes a estas horas y con el frío que hace. Vale, pues nada, podéis seguir rellenando esto y luego le echamos otro ojo, ¿eh? 3,9, bueno, no ha bajado mucho. La métrica sigue siendo buena. Vale, pues nada, empezamos con el webinar. ¿Cómo dar el salto? Hoy vamos a hablar de cómo dar el salto para ser Product Manager, con un montón de temas, un montón de cosas súper interesantes que nos van a contar. Y ya no doy más vueltas, os presento a nuestros ponentes, Alex y Paloma, Senior Product Manager en sus respectivas empresas o compañías. Y nada, ahora se van a presentar ellos, les vais a conocer un poco cómo han llegado hasta aquí. Y vamos con el tema, vamos a aprender cómo habéis dado el salto al senior, chicos. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, bien. Está riéndose un poquito. Podéis reír de mí, que no pasa nada. Bueno, todo vuestro equipo, disfrutarlo. Pues yo soy Paloma, soy Senior Product Manager en Cloud District, que es una pequeña consultora de producto. Inicialmente estudié marketing, entonces un poco del marketing y el diseño al product management. Y uno de mis lemas favoritos, que es muy friki, ¿vale? Es de Assassin's Creed, es nada es verdad, todo está permitido. Y en producto esto se puede aplicar perfectamente. Puedes pasar si quieres a la siguiente. Mi trayectoria.
tengo más, pero digamos en mi primera approach al producto, Map Digital, que es un marketing automation, fue donde empecé, digamos, a aprender lo que era producto. Luego estuve en NH, hotelera, sitio donde me pilló la pandemia, por cierto, en Philip Morris International, llevando la parte comercial y de la ICOS, etcétera, y ya donde estoy ahora en Cloud District. Vale, pues ahora me toca a mí. Nada, yo soy Alex Dolara, soy Product Senior Manager en Appfire, es una compañía que está en el mundo de las aplicaciones dentro de Atlassian, el ecosistema. Igual no es tan conocido Atlassian, pero Jira seguro que os suena. Por dar un dato así, una curiosidad, monté en su día en el Pleistoceno una cosa que me divertí mucho, que fue tosconlapantoja.com, y fue súper divertido. Llené de gente, digamos, esa página y me lo pasé muy bien y me pegó un viejazo con un concurso que era. Y tengo un lema como Paloma, que es: no hay Jira malo, sino mal configurado, ¿no? Mucha gente se queja de los Jiras y yo creo que Jira es una herramienta muy potente, pero es muy compleja, ¿no? Y bueno, creo que es un lema que últimamente lo estoy usando mucho por donde estoy últimamente, ¿no? Si se ve la trayectoria un poco, empecé en la televisión pública vasca, luego salté de ahí y monté mi propia startup, aprendiendo de todo y dándome un buen porrazo. Luego de ahí salté ya está por el puesto esa plaza, me sería Teams, que es una herramienta que, bueno, intentaba hacer social advocacy, funcionó, pero bueno, poco a poco fuimos consiguiendo clientes y al final, bueno, salté a Plázame, que bueno, que sigue funcionando a día de hoy. Luego de ahí entré en el ecosistema de Comalate, que es digamos, un poco homónima a Fire. De ahí entre medio estuve en dos compañías, que fue Luquiero y Unusuals. Una, bueno, se dedica al retail, que es las cajas mágicas que envían a las chicas para que reciban ropita y se queden con lo que les guste. Es un personal shopper, digamos, para las chicas. Y luego Unusual, que era un sistema de inteligencia artificial para detectar anomalías en infraestructuras, que tenía muy buena pinta. Y luego, por último, pues estoy en Appfire, que bueno, pues es lo mismo, es una compañía más grande a nivel mundial y que se dedica, creo que es el mayor vendor que existe en el marketplace. Y bueno, todas en ellas intenté aprender de producto y en todas de ellas me dieron pal pelo también cada vez que entré. Así que ahora os vamos a contar un poco toda la locura esta, que bueno, que se aprenda a golpes, ¿no? Este webinar va a ser genial, ya os lo aviso a todos. Una cosita que se me ha olvidado decir, aunque lo he puesto ya por el chat: cualquier duda, por favor, escribirla en el chat, que si procede interrumpo y se la comento, y si no, para el final tenemos una ronda de preguntas y las podéis ir dejando, ¿vale? Y ya me callo, ya no vuelvo a hablar hasta dentro de 40 minutos. Pues nada, adelante, sigue. Pues nada, dale caña. Vale, bueno. Pues nada, yo creo que es un poco lo que hemos comentado Paloma y yo, ¿no? Al hacer esta presentación, ¿no? Eso es, yo creo que es lo que alguien percibe el primer día que entra en una compañía de producto, ¿no? No sabe ni por dónde le da el aire y bueno, la idea es un poco, bueno, pues contar, yo creo, la experiencia que hemos tenido los dos, ¿no? en estas andanzas en diferentes compañías, ¿no? Es realmente, pues eso, pues cuando entras no sabes ni qué tienes que hacer y qué es lo que... Entonces, bueno, como pautas, yo diré 3, seguro que Paloma ahora las completa, ¿no? Diría: mantén la calma porque todo el mundo entra así. La segunda es: empieza a hablar con la gente cuanto antes posible, porque cuanto antes hables, más te vas a enterar de las cosas que tienes que hacer. Y lo más importante, enreda con el producto que te ha tocado. Enreda a tope, ¿no? Es un poco lo que daría como consejo en un primer approach, ¿no? Siendo John Travolta, ¿no? O Vincent, el primer día en una empresa, ¿no? Yo opino un poco igual, o sea, cuando entras en un sitio siempre te sientes como que estás pisando arenas movedizas y no sabes ni dónde está el café, y básicamente bichea con el producto, si es posible, con el producto el producto que vas a usar, eso es lo primero. Escucha a la gente y sobre todo no entres como un elefante en una cacharrería, porque cada sitio es distinto, cada sitio tiene procesos, y un poco intenta entender a todo el mundo y habla con los compañeros y con todo el mundo que puedas a SAP, ya sea para, bueno,
decirles quién eres y simplemente tomarte un café y conectar, como para efectivamente escucharles. Sentirse un alien no es malo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Cámara Café, ¿no? Que es un poco lo que hay que aprender, ¿no? En la máquina de café, como bien ha dicho Paloma, se aprende todo, ¿no? Con un café es donde realmente está el nexo de unión. Normalmente en las compañías es donde suele haber, digamos, donde suele estar el contenido, ¿no? En la wiki está, pero es complicado, pero es importante, ¿no? Y como PM yo creo que hay que ser curioso, ¿no? Ya como Senior Product Manager, por supuesto, pero como PM hay que ser curioso, tienes que enredar. Sale GPT-3, pues a muerte con ello, ¿no? Sale TikTok, lo pruebas. Sale lo que sea, lo pruebas. O sea, hay que probar las herramientas porque creo, bueno, pues que al final es un poco lo que da esa curiosidad, es lo que realmente luego aporta, ¿no? Para poder sumar, ¿no? En plan, bueno, libros, charlas, contenido, es lo habitual, pero enredar en productos creo que es muy importante, ¿no? Sí, en este caso, a ver, además, ¿qué aprendes? Pues sinceramente, yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo de mis compañeros. Cuando primero entré y empecé a entender de producto, fue de mis compañeros en Múnich, que además los alemanes son muy regulados para todo. Aprendí un poco lo bueno y lo malo que tiene, de Product Growth, realmente de cursos, al final aprender. No puedes pasar de Product Manager o de Product Owner a Senior Product Manager sin seguir aprendiendo. Es que aprender, yo creo que a día de hoy es que las tecnologías van cambiando. Entonces, o vas remozándote a ti mismo y vas actualizándote, o al final. Y hay miles de sitios. Puedes leer libros, puedes hacer mil cosas y sobre todo aprende de los que tienes alrededor. Muchas veces es de quien más he aprendido yo. O sea, incluso en la vida cotidiana, en esto. Y no sé, y luego, pues bichear es muy importante porque aprendiendo, el camino se hace andando. ¿Cómo aprendes a montar en bicicleta? ¿Con un libro o montando en bicicleta? Pues montando en bicicleta. Pues realmente hacer producto es lo mismo, aunque sea con proyectos personales, aunque si no en la empresa o el proyecto en donde estás no te da esas facilidades. Pero bueno, esta es una de las cosas para poder pasar a Senior Product Manager, seguir aprendiendo continuamente. Sobre habilidades, pues un poco como en los videojuegos, tienes que tener habilidades. Siempre se habla de las habilidades del Product Manager más habituales y que suelen ser transversales, que es mano izquierda, que es iniciativa, flexibilidad, trabajo en equipo, en saber de todo porque estás en el centro y todo eso, pero realmente a la hora de hacer esta presentación para poder pasar a senior, Alex y yo hemos decidido porque por nuestra experiencia laboral y personal, que hay 4 principales que si no tienes, más vale que desarrolles si quieres pasar a ser Senior Product Manager, ¿vale? Y estas son las que ahora enumeramos. Sí, la primera, si le puede estar la siguiente, es liderazgo, ¿no? Bueno, no consiste en ir el primero a que te den de hostias, pero a veces suele pasar, ¿no? Entonces, bueno, dentro del liderazgo hay 3 que es un poco por descubrir un poco así, por centrar un poco el tiro, ¿no? Descubre quiénes son los hypos, ¿no? Eso es muy importante en una empresa, ¿no? Los hypos son highest paid person in the room opinion, ¿no? Esa persona que decide por esto se va a hacer así, ¿no? Es conseguir quiénes son esas personas. En la máquina de café igual no las descubres, pero en las reuniones seguro que aparecen, ¿no? No es, también es otra de las es colidar sin apalizar, ¿no? Es el hecho de coger y decir, bueno, te meto colidero, no te meto una paliza o te doy una paliza para que hagas lo que yo te diga, ¿no? Esto es un sistema de equipo, no consiste en que el PM o el Senior Product Manager tiene la batuta y decide qué se hace, porque eso en teoría ya son proyectos y ya están desapareciendo, ¿no? Ese tipo de maneras de actuar ya están desapareciendo por bien de todos, ¿no? Porque realmente no sirven para nada, ¿no? Y luego lo importante es crear confianza en el equipo, porque el problema no lo resuelve el PM, lo resuelve el equipo. El PM, digamos que es un pegamento que ayuda a unir esos equipos que a veces no se entienden muy bien, ¿no? Como puede ser negocio con desarrollo, ¿no? Pues que realmente
parece que no se quieren entender o no quieren hablar con ese tipo, pero no tendría que ser una compañía bien engrasada. Negocio debería ser capaz de hablar con desarrollo sin ningún problema, ¿no? Pero muchas veces pues parece que en medio está ahí y yo siempre lo he intentado impulsar, ¿no? Es decir, a la reunión de negocio tiene que ir también desarrollo, no es una cosa de producto, ¿no? Ni de senior product management. Y yo luego te lo cuento, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Ese liderazgo es bastante potente, ¿no? A la hora de tener, bueno, pues eso, de poder hacer bien el trabajo, ¿no? Del equipo y de la compañía, ¿no? Bueno, yo lo único que iba a decir es que el liderazgo realmente un senior product manager lo que tiene que intentar es hacer mejor a los que le rodean. O sea, es algo que me parece mega básico, más que nada por eso, porque todos tenemos puntos flacos, todos tenemos puntos fuertes y es intentar sacar lo mejor de cada uno. O sea, es como pues en el Señor de los Anillos van todos a una y el rey por delante, pues esto es así. Comunicación. Comunicación es súper importante. Siempre se habla en Product Management de la comunicación, la comunicación, la comunicación. Lo que pasa es que generalmente, cuidado, cada empresa es distinta, ¿eh? Yo en toda la empresa en la que he estado se hacía de formas distintas, pero la comunicación al final es lo que abre muchas más puertas. Incluso en ese café o cuando tienes que detectar quiénes lideran. Lo que pasa es que muchas veces como product manager, normal, medio, normal, junior, como se quiera decir, un product owner, esa comunicación va más con el equipo, con el squad más inmediato con el que trabajas. Esto, bueno, pues es realmente un poco, o con tu stakeholder más, un poco más tu circulito, mientras que realmente cuando pasas a ser senior, esa comunicación tiene que ser más hacia arriba. En el fondo, muchas veces un senior, muchas veces acaba teniendo que hablar con el C-level y sus puntos de comunicación cambian, su lenguaje tiene que cambiar. No puedes tratarlo de la misma forma, no puedes tratarlo desde el café, pero tienes que tener varias habilidades muy claves. Esto, al menos que yo haya aprendido, Alex, corrígeme si tú las has aprendido de otra forma, pero persuasión y con datos mucho mejor. O sea, porque es muy habitual lo de llegar un chief y decirte, mira, esto se va a hacer así, porque yo lo digo. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo que he aprendido es, si todo es importante, nada es importante. Entonces, como el día tiene 24 horas y si tienes que sacar cosas o resolver cierto número de problemas porque no da para más, pues con datos puedes persuadir y con mano izquierda él, bueno, vale, hacemos esto, pero entonces esto otro ya, pero si hacemos esto por los datos, a lo mejor no creo, aún así hay veces que lentejas hay, lentejas te comes y hay que hacerlo, pero también luego está la comunicación que tú haces hacia arriba y luego cómo lo comunicas al resto. Porque no es lo mismo, pues es que estoy muy cabreada, porque no, porque entonces ya mal rollitos. Hay que tener cuidado en eso. Y medias verdades no, por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho mejor cuando hablo con la gente. Pues mira, no sé de qué me estás hablando, no sé esto, no sé cómo se hace, deja que lo pregunte, no decirte sí, 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 y luego va a resultar que cuando te entrego algo no era lo que tú querías. Esto es un poco, es transparencia, al fin de cuentas, hacia Sí, arriba, hacia abajo y lateral. Sí, yo sacaría tres puntos un poco para completar lo que ha dicho Paloma, que al final ha comentado un poco lo mismo, ¿no? Es comunicar con responsabilidad, ¿no? Que es el hecho de que las cosas no vayan, al final eres una parte, pues vas a convertirte, si eres senior product manager, en una parte importante de la compañía que va a comunicar pues temas muy importantes y que pueden llegar a ser digamos, el teléfono escacharrado, ¿no? Otra de las cosas es comunicación con acción final, ¿no? Yo una de las cosas que siempre hago es qué tiene que hacer quién, ¿no? Y entre ellos me incluyo yo en los deberes, ¿no? Porque al final comunicar esto muy bien, pero nos pagan nos pagan para resolver problemas de manera que las cosas salgan a producción lo antes posible y que puedan generar ese retorno, que no se nos olvide, de dinerito que hace que nos paguen los sueldos, ¿no? Que parece que a veces hacemos funcionalidades y las funcionalidades son, esto está muy bien, pero no consiste, esto es un negocio, ¿no? Y luego lo que ha comentado Paloma, ¿no? Mentir es un problema de futuro, ¿no? Al final, alguien cuando miente, al final acaba explotando, pero no es que ocurra porque eres senior product manager, porque es que ocurre en la vida real y es así, ¿no? Entonces, eso son cosas que hay que tener en cuenta a la hora porque es un papel bastante transversal, ¿no? Como ha dicho
Paloma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las cosas que se hacen, ¿no? La siguiente, ¿no? Bueno, ahí tenemos, como bien ha puesto Paloma a los Minions, ¿no? La paciencia es la virtud de la ciencia, ¿no? Que dicen, ¿no? El puesto de señor Product Management requiere paciencia infinita y entender a todos. Y al final entender a todos, el mal día pues puede perjudicar a gente que no tenga mal día y el estar en medio de todo, pues hay que tener mucha paciencia. Es así y el que os cuente lo contrario, pues os está mintiendo. Sí. Básicamente, ¿no? Yo he de decir que es la que más me costó. Yo tenía muy poquita paciencia. Siempre quería hacer toda la primera y me frustraba mogollón. Pero es verdad que es muy básica. Porque al estar en medio de todo, los Product Manager o el Senior Product Manager realmente acabas recibiendo por muchas partes. He de decir que aquí una de las personas que más me ayudó a mí a gestionar y crear paciencia sobre mí misma y digamos, fomentarla, fue mi jefa en NH. Esto de decirlo, que fue la que me enseñó, no tienes que saberlo todo, tienes que tener paciencia porque no vas a hacer así y entender cómo funciona todo, los sistemas a veces son muy complejos y poco a poco, porque yo quería aportar muy rápido. Es que yo veo que todos mis compañeros, yo quiero aportar, no, calma. No puedes, o sea, yo no espero que aportes ya. Yo espero que aprendas, yo espero que pifiala primero, que es lo importante para aprender y luego poco a poco. O sea, no, porque si no va a pasar como con el Minion. Cojo el bazooka, hago estallar todo y pues ya está. Entonces es verdad que poco a poco esta es súper importante. Si quieres ir a senior tienes que tener mucha paciencia. También porque te van a venir por muchos sitios, porque acabas en un puesto que viene mucha más gente y es como paciencia. Paciencia que no se acaba el mundo. Y ya está. ¿Arde la empresa? No, ¿verdad? Pues ya está. Creo que has dado en el clavo con la palabra frustración. Si no tienes paciencia, te frustras y al final es una bola de nieve que va a reventar. Incluso puedes llegar a hablar mal a la gente sin darte cuenta. Entonces, 100% agree. Exacto. Es que... La resiliencia, bueno, ser resiliente es ser positivo ante la adversidad, ¿no? Dicen, ¿no? Pues bueno, un buen PM tiene que ser un tío que le venga y como el, ¿no? Como el karate, ¿no? Aprovechar la fuerza, ¿no? Se está quemando todo, bueno, tampoco todo nunca arde y cuando arde, bueno, se puede solucionar y al final siempre las cosas con urgencia al final se hacen mal, se suben mal y generan otros problemas, ¿no? Hay que saber que, bueno, pues que es importante que las cosas se sacan y se sacan con el tiempo que hay que sacarlas y salen y bueno, pues hay cosas que fallan, como ha dicho Paloma, ¿no? Que fallan porque fallan, porque somos humanos, ¿no? Pero cuanto menos menos negativos seamos, ¿no? Pues las cosas se transmiten, ¿no? Hay un amigo mío que siempre dice que si tú eres positivo te pasan cosas buenas, ¿no? Pues yo que estoy completamente de acuerdo que eso es así, ¿no? Si tú estás transmitiendo buen rollo, la gente viene con una sonrisa, si tú vienes con una sonrisa al trabajo, no siempre se puede, pero bueno, siempre al final generas buen rollismo. Si alguien está enfadado todo el día, pues la gente no, ¿no? Y esto es un poco la idea, ¿no? De intentar persistir en que las cosas funcionan a pesar de que, bueno, por normalmente suelen ser adversas porque también está dentro del sueldo que estamos peleando, ¿no? Para intentar sacar funcionalidades y que poco a poco funcionen los problemas que se plantean, ¿no? No siempre nunca das con la solución, ¿no? Al final es prueba error, como decía Paloma, ¿no? Y es un poco lo que se busca, ¿no? Aquí he de decir una cosa, o sea, hay gente que confunde paciencia con resiliencia, no son lo mismo. Paciencia es saber ese momento en el que tienes que esperar, o sea, calma, tal, y cuándo actuar. Y la resiliencia en el fondo es el proceso de adaptarse bien al estrés, el proceso de viene la ola mal y pues en surf es algo que aprenden rápido. La resiliencia es súper importante, o sea, ya os digo. Esto es mi propia experiencia laboral, pero ya os digo que en una hotelera, cuando vino la pandemia, aquí desarrollamos todos la resiliencia hasta unos niveles totalmente extremos, porque al final la incertidumbre era más incertidumbre que esa, de no saber qué iba a pasar, esto van a ser 15 días y no son 15 días, y saber adaptarte y decir, bueno, pues intentemos aprovechar. Y igual que el perro de This is Fine, pues This is Fine, venga, arde el mundo,
saquemos algo de que ese mundo arda, no queda otra. Entonces, son importantes, sobre todo para no acabar diciendo fuera el product management, ya no quiero ser product manager, etc. Así que, no sé, a veces todos nos sentimos como el perro. Y bueno, esta sería otra de los puntos importantes, ¿no? Dejando un poco las habilidades, esto al final lo da el camino, ¿no? Pero bueno, entre las, digamos, 3 importantes así que podríamos meter en el, digamos, dentro de lo que es la experiencia, como bien ha dicho antes Paloma, ¿no? Medir es súper importante, los datos no mienten, ¿no? Y tener datos es súper importante porque al final las opiniones, cada uno tenemos la nuestra y tenemos unas intuiciones, pero los datos, si se pueden tener, es súper importante tenerlos. Como segunda sería entender diseño, ¿no? Que de alguna manera nos digamos un poco a todo esto, ¿no? Y tener estar partícipes en diseño, en conocer y no solo decir, bueno, pues a mí me gusta, no. Es importante conocer, pues eso, al final las pautas que se generan, las tendencias que se están haciendo, bueno, pues es importante a la hora porque, bueno, cuando algo es usable, pues todo el mundo dice que fácil es, ¿no? Y eso genera menos frustraciones y menos cambios y menos issues, ¿no? Dentro de Jira para poder subir cada vez que esto, ¿no? Pues hay refactors y demás, ¿no? Porque al final das con el punto, ¿no? Y luego saber a qué negocio te dedicas, ¿no? Que es importante, ¿no? La experiencia al final es estar en diferentes empresas, lo que te da es saber dónde estás, ¿no? Y situarte, ¿no? Y eso es saber dónde estés es muy importante, ¿no? Para bueno, pues aplicar la experiencia que tienes y demás, ¿no? Porque al final ganas mucho y dices, podemos hacer esto ya, pero no es viable, ¿no? Dónde estás, ¿no? Entonces, poco a poco vas sumando experiencia en esto y bueno, hay un poco lo que va a comentar Paloma, ¿no? El tema del impostor, ¿no? A ver, una cosa que quizás, quiero decir, no se llega a Senior Product Manager sin venir desde ciertos roles. Puedes venir desde Product Owner, que viene de Scrum, puedes venir desde Product Management, puedes venir de esos sitios, pero sin estar dentro de producto, acabar como Senior de Product Manager, se te va a hacer más bola. Eso es así. Esto es un poco como lo del impostor. Seas Product Manager, seas Senior, yo cuando entré ya a Senior, yo se me sentía con síndrome del impostor, en plan de no sé qué estoy haciendo, me las van a dar con queso, me están dando palos hasta en el carnet de identidad. Al final es así. ¿Cómo puedes ganar experiencia? Tampoco lo hablábamos cuando estábamos preparando la presentación, Alex y yo. Hay muchas formas. Por ejemplo, una forma es empezar a mentorizar a tus propios compañeros. Si ya eres product manager, ya tienes un poquito de experiencia y entran juniors, mentorizarles en cómo son los procesos, ayudarles en la entrada, hacer actividades conjuntas de formaciones que todos aprendemos, ser un poco, hay un término en japonés que es el ser el senpai, no es el maestro, sino es el alumno mayor que ayuda a los alumnos más jóvenes a adaptarse. ¿Vale? Este concepto sí se da, por ejemplo, en japonés, que eso es ser un senpai, que ayuda a mentorizar, así puedes ganar experiencia para ser senior product manager, porque así también ves la visión de los demás. Y la verdad es que es la primera parte. O sea, empezar a mentorizar, a ayudar, a compartir el conocimiento. Si yo sé mucho de métricas, enséñalo a tus compañeros. Si yo sé mucho de UX o sé mucho de growth, oye, hacer actividades internas de enseñar no solo al equipo de producto, sino a lo mejor a los stakeholders para que entiendan un poco los procesos. O sea, ganar experiencia no es solo... O sea, al final hay muchas formas de hacerlo. Y esto es un trabajo diario. Y es un trabajo primero con tu entorno más cercano, incluso con tus stakeholders, con tus clientes, etcétera. O sea, al menos es lo que yo siempre he intentado. Para mí compartir es vivir. Y quizás no mi dinero, pero sí mi conocimiento, puedo compartirlo perfectamente. No sé, es un poco lo que yo no tengo la verdad universal para nada, pero digamos es lo que a mí me ha ayudado a ser senior al final. Al menos en la experiencia. Y esto habla un poco, sí, ¿no? De lo que comentaba Paloma, no dar el salto, ¿no? Cómo poder dar el salto, ¿no? Yo por la experiencia que tengo en todos los sitios que he estado, cuecen habas, ¿no? No hay un sitio perfecto, ni hay estados perfectos, ¿no? Momentos perfectos, pero no hay
empresas perfectas. Al final, yo siempre lo recuerdo, si fueran perfectas no nos pagarían, ¿no? Y nos pagan porque vayamos a trabajar, que es algo que no hay que perder de vista, ¿no? ¿Cómo se puede dar el salto? Bueno, pues ha comentado Paloma, ¿no? El hecho de mentorizar, ¿no? Los nuevos PMs al final ayudando y generando pues esas sinergias con los diferentes compañeros que entran nuevos o demás para intentar de alguna manera llegar a ellos e intentar de alguna manera pues poco a poco sumar en esa experiencia a los diferentes PMs. Otro es moverse en eventos, ¿no? A través de eventos conoces a personas nuevas que también están, bueno, diferentes que tienen diferentes roles o tienen roles de PMs en diferentes compañías y es la posibilidad de saltar, ¿no? Al final saltar de compañía consiste en saltar a otro escenario y creo que no la tragedia, pero lo peor de los product managers, perdón, es que al final un product manager tiene que entender toda la compañía y eso es un desgaste muy, muy grande. Saltar de una compañía a otra y cambiar de sector es un desgaste muy, muy importante que tiene que conocer. O sea, no es lo mismo ir escalando en una compañía poco a poco que cambiar totalmente de compañía. A pesar de que se dedique a lo mismo y que haga lo mismo, siempre hay diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Y eso es importante a la hora de tenerlo en cuenta, de cambiar, ¿no? Porque, bueno, dicen que normalmente alguien con 3 meses necesita 3 meses más o menos para darse cuenta de qué van los tiros dentro de una empresa, para poder empezar a decir, bueno, va por aquí, va por allá, dependiendo de lo grande que pueda ser, ¿no? Pero bueno, Mi jefa decía que eran 6. He dicho 3 por decir algo bajo, pero bueno, o sea, al final es un cambio que si se quiere cambiar, yo siempre siempre he pensado que es mejor subir en una compañía si estás a gusto, intentando subir en una compañía que mole, que estar en una que, bueno, pues lo que pasa que es complicado. También los tiempos medios de senior product managers en compañías dicen que son 2 años y medio, así que también de los desarrolladores, o sea que bueno, veremos un poco, pero bueno. En cuanto a eso, es un poco las cosas que eso, ¿no? que es dentro del salto que es complicado. También puedes acabar dando el salto, por ejemplo, uno de los saltos que yo hice puede ser Project Manager a Product Manager, que ya fue mentalmente complejo. A mejor, O sea, seguramente. sí, sí, lo que pasa es que fue un cambio de mindset y esto también es un cambio de mindset, es un cambio de mentalidad. No estoy en mi burbujita, esto va más hacia tal, pero muchas veces mola, porque pasas de ser, si todo va bien, pasas de ser el que está llevando la trompeta al que lleva la batuta, ¿sabes? Aquí una cosa quizás importante también, hay sitios para dar el salto muchas veces, por ejemplo, un ejemplo que nos enseñaba cuando yo hice el curso de Senior Product Manager en The Hero Camp, que ahora se llama Advance. No siempre tienes que dar el salto liderando equipos, ¿eh? No todo el mundo se le lleva bien liderar gente. Ahí, por ejemplo, esto lo hacen en Factorial, está el individual contributor y lo que es la gente que lidera equipos, de tal manera que tú puedes acabar siendo Senior Product Manager sin tener que estar obligado a tener gente a tu cargo, porque a lo mejor no es lo que buscas. Eso también es una cosa que hay que mirar, que hacia dónde quieres ir, qué es lo que te interesa. Si quieres llevar gente hacia un sitio, quieres aportar de otra forma hacia otro sitio, esto es importante a la hora de darle el salto. Y que eso, cada sector es distinto. Y no hay empresa igual, ¿eh? Sobre el Product Trio, sí, pero y cada empresa lo va a hacer completamente distinto. Incluso Alex tiene sus propias experiencias que me ha dicho, yo tengo las mías, todo el mundo. Es que cada empresa es un mundo. Sean corporates o startups, ¿eh? O sea, yo creo que no he encontrado ninguna que sea igual. Ni hablando con gente. Pero bueno, o sea, esto es como todo. Pablo, estás muteado. Pues Qué nada, frase tan típica. soy muy de hablar solo, me gusta hablar solo. Digo que al final esto lo que hace es darte una base para poder adaptarte lo más rápido posible, que es una de las características de ser senior, y es, no eres, como habéis dicho, ¿no? No somos dioses, no somos perfectos, nadie nace sabiendo, pero tienes la capacidad de adaptarte mucho más rápido que cuando empezaste, que pues eso, no sabías ni por dónde te estaban lloviendo, ¿no? Ya tienes esa experiencia, ya sabes lo que va a pasar aquí más o menos, ya sabes cómo esa paciencia, esa resiliencia, pues todo lo que estáis hablando
es lo que ayuda en estos saltos. O sea que totalmente de acuerdo, ¿eh? Y yo he de decir que cuando hice el curso, mucho de lo que más aprendí es de los propios compañeros, ¿eh? Porque todos venimos de sitios distintos y todos tenemos algo que aportar. Pero bueno, piensa en global. Sí, bueno, es una de las cosas que creo que es lo más cercano al señor Product Management, ¿no? Que es, al final, cuando eres junior, piensas en la última funcionalidad que te han dicho que hagas o que tienes que hacer o que has inventado, que quieres resolver, ¿no? Resuelves problemas, pero no resuelves problemas a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues hay tres, digamos, como tres puntos que, por poner algunos de los miles que hay, pero tres por resumirlo un poco, ¿no? Es el tema de los roadmaps de tiempos largos, ¿no? Planes a largo plazo dentro de lo que son las funcionalidades, pensar no de tanto la funcionalidad específica, sería el punto, sino de más en torno a global, ¿no? ¿Qué puede resolver esta forma global, no la última funcionalidad? Y si no tienes norte o si la compañía está basada en OKRs, apóyate en ellos, porque creo que te van a dar, bueno, pues un sitio donde poder apoyar esas funcionalidades o digamos, ese camino que se quiere recorrer, ¿no? Porque al final es un poco lo que ayuda a conseguir que, bueno, pues lo estás haciendo bien, sobre todo cuando estás apoyando todas aquellas funcionalidades, las estás centrando en algo que la compañía está empujando todos a una, ¿no? Porque no solo las OKRs apuntan, digamos, lo apunta el producto, sino que lo apunta a todo el mundo, porque al final es la manera de que la empresa tenga, pues eso, un sitio a donde ir, que muchas veces no se sabe si que llegar también, pero bueno, por lo menos es un sitio donde todo el mundo empujándonos, ¿no? Y al final si remas todos a la vez, pues al final el barco avanza, ¿no? Si rema cada uno por su lado, pues al final eso da vueltas o no se sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces eso es muy importante y creo que es una de las cosas que hay que tener como base a la hora de poder apoyarte, porque en sí es complicado, pero teniendo eso pues es un poco menos complicado, ¿no? Sí, a ver, un senior product manager se supone que cuando eres product manager normal, ¿vale? Lo estoy diciendo así, suena rarísimo, pero bueno. Te basas, por ejemplo, hay veces que se hace a verticales y de ahí otras empresas en las que hacen por Customer Journey. O sea, yo he estado donde no era por vertical, sino era por tipo de usuario, ¿vale? Y todo su journey. Entonces, en ese aspecto, cuando ya pasas a senior, ya no es que solo es mi tipo de usuario B2B o B2C o X y lo que pase, sino el roadmap de, vale, y todo el entorno, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la dependencia con el resto de departamentos? ¿A quién afecto? ¿A quién desafecto? Todo. O sea, ya tienes que ir a global y sobre todo cuando compartes recursos es donde más aprendes. A toñas, porque si compartes los recursos, ahí sí que tienes que aprender a priorizar a tope. O sea, ya aprendes a priorizar como product manager, pues ya como senior, porque se supone que todos reman a una y a veces ya tienes más de un stakeholder. Luego, una de las cosas también que ocurre mucho es, decíamos lo del product manager. Se supone que el product manager tiene que encontrar la solución a un problema y ejecutarla, ¿vale? Si el senior product manager tiene que ayudar a los demás a ser mejor, no solo tiene que identificar el problema, encontrar la solución y ejecutarlo, sino ayudar a otros a ejecutar. Porque como ves la visión global y ves el roadmap, dices, vale, aquí estamos esto y si tienes OKRs es la mejor forma de detectarlo y vamos a ejecutar y te ayudo a ejecutar porque a lo mejor tienes un atasco, porque a lo mejor tal, porque a lo mejor hay un stopper que alguien no sabía y que necesitas mirar. Al final estás a mil cosas. Sí es verdad que a veces mueres un poco de rinitis cuando eso ocurre, ¿vale? Esto es así. Pero bueno, es cierto que aprendes a lidiar con este tipo de cosas. Y es eso, el roadmap es más a largo plazo. Entonces, ¿y cómo afecta a todo? Ya es una visión más de ves el bosque. No ves mi árbol, ves el bosque. Y tienes que ver si en el bosque la gente se va a perder o va a encontrar el camino fácilmente. Es un poco lo que ocurre cuando tienes que pensar en global o tienes que pensar en mercados. Esto no es lo mismo si solo estoy pensando para España y si quiero escalabilidad, ya tienes que pensar en escalabilidad. Tienes que pensar cómo funcionan y te vas a encontrar siempre sorpresas, ¿eh? O sea, sí, porque Europa es una cosa y Asia es otra y te puedes encontrar con surprise. Pues no, esto no me lo esperaba. Bueno, pues te tienes que adaptar y hay que espabilar más. O sea, se supone que un senior espabila más rápido. No siempre es así. Eso también os lo digo. O sea,
Que esto es como todo. Hombre, si acabas de llegar a la empresa, imposible. O sea, por Mm. supuesto que imposible. Pero si ya llevas un tiempo, sí que se supone que al menos eres capaz de tener más reflejos. Es como el que acaba de conducir. Yo lleva 8 años conduciendo. Se supone que tiene más reflejos. ¿Vale? Y no sé, cosas que decíamos, futuro, el futuro está aquí. Eh, una Sí, al cosa final. que decías, bueno, una cosa que hablábamos es que lo que vemos ahora muchas veces con los puestos que van poniendo que el futuro se están especializando. Mm. O sea, yo ponía el ejemplo de los seguros. En el mundo seguros, y digamos que familiarmente vienen del mundo seguros y siempre me decían que entrar es difícil, pero una vez estás dentro es mucho más fácil entrar y es que casi siempre solo miran gente del mundo seguros. Ahora también está pasando con eso. Pues es que si eres de fintech, es más fácil como product manager que pases a otras fintechs, porque te van a buscar antes. Esto también veíamos que estaba pasando con el tema de Technical Product Manager, Design Product Manager, Marketing Product Manager, que no es Product Marketing Manager, un poco dependiendo de dónde vengas, creemos Alex y yo que esto va a especializarse, que va a haber los roles T-shape, pero que cada vez las empresas van a pedir más especializaciones. Pero es normal, al final, como bien hemos dicho al principio, ¿no? Nos dedicamos a resolver problemas o a intentar llegar a una solución, ¿no? Si tú has solucionado en un sector algo que cada vez es más complejo, pues antes estará la gente que ha solucionado problemas en ese sector que el que entra de nuevo, ¿no? O el que no tiene la experiencia suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues como dice Paloma, al final la especialización y si tú has estado en el sector seguros y has estado pegándote con seguros y estás continuamente con seguros, tienes un know-how un conocimiento, mejor dicho, que es muy grande, ¿no? Con respecto a, entonces, bueno, pues ahí vas a tener más opciones de poder seguir adelante y esto. Pero bueno, hay muchos huecos que tapar. Sí, pero yo ahí a veces he encontrado no, es que queremos que vengas solos de SaaS, es que tienes experiencia en corporate, entonces no nos vales. Sí, Hola. sí. Al Es, final es eso, ¿no? Pero bueno, pero ha ocurrido también en el desarrollo, ¿no? El desarrollo del full sí. stack ya, pues bueno, ya full stack es algo que el que lo dice, pues bueno, seguro que lo hace, pero es complicadillo, ¿no? Porque cada vez se está especializando más, bueno, las herramientas y al igual que ocurre con productos, se está especializando, ¿no? Cada vez sabemos un poco más porque hemos pasado más por esos caminos y cada vez hay más gente que, bueno, pues que cuenta sus historias y enseña y bueno, pues creo que es un camino en el que tiene toda la pinta de que se va a especializar todo, ¿no? Y que vas a ser, bueno, pues una parte importante dentro de lo que es una parte dentro de lo que es la empresa, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Teniendo el dato en el centro, eso siempre va a ser súper importante. Pero es verdad que, por ejemplo, como yo no vengo de desarrollar, la forma en la que yo pienso en los problemas y en las soluciones, primero en el problema y luego en tal, no es la misma que alguien que viene que viene de ser técnico. No pensamos igual, pero ahí también está la gracia. Cuando tienes distintos perfiles trabajando juntos, ahí está la gracia, el poder empalmar ese tipo de cosas y decir, yo aporto esto y tú aportas lo otro. Si todos fuéramos clones, pues ya está, se acabó la diversidad. No, todos vestiríamos igual y no es el plan. O sea, y nada, y puedes Y pasar a nada, Pablo si quieres. sí. Y la última, bueno, pues nada, como normalmente siempre hay que llevarse algo y en vez de poner un montón de libros, bueno, pues hemos dejado este QR, ¿no? Que hay un montón de material, libros, enlaces, ejercicios, bueno, hay un montón de cosas que están en GitHub y si queréis, bueno, pues ahí tenéis horas y horas para echar y bueno, para leer, que muchas veces se cree que no te llevas nada, pero siempre hay algo que se puede aplicar, ¿no? Siempre hay algo que leas que no lo vas a aplicar porque al final los libros están hechos de casos de éxito y aplicar el caso de éxito en una empresa es muy complicado, pero al final sí que piezas, ¿no? Pues como el Lego, ¿no? Al final tienes las piezas que puedas encajar en algún momento dado y puedas llegar a solucionar ese problema que se te presenta, ¿no? Es un poco lo que se busca, ¿no? Así que nada, no sé si es un enlace y si no, creo que Pablo lo iba a poner en el chat o lo iba a pegar para que lo he puesto. tengáis. Eso es. Ya lo he puesto en el chat y se me ocurre una pregunta. De todos estos materiales, fuentes de información, de formación,
¿qué es lo que diríais que a vosotros os ha gustado o dado un mejor rendimiento a nivel personal a la hora de, en el amplio sentido de la palabra, formaros y crecer? A nivel personal, no por la experiencia de la empresa. Es una pregunta complicada, ¿eh? A lo mejor os pillo ahí un Sí. poco. No, a mí una de las cosas, leer libros no es lo que más me ha dado, me ha ayudado a detectar alguna cosa, pero realmente cuando he estado en cursos, aprender incluso de los propios compañeros. Muchas veces es como más aprendido o bicheando. Es que al final llegas aquí, tienes que resolver esto. Al final, a ver, por ejemplo, esto es mi ejemplo, ¿eh? O sea, yo cuando entré en NH, entré en la semana en la que salía GDPR. Como no tenían tiempo de hacerme un onboarding como Dios manda, me pusieron a probar. Como yo no estaba es verdad que aprendí en plan de cómo funciona, cómo no funciona, cómo tal, cómo cual. Aprendí mogollón, mogollón, o sea, muchísimo de cómo tenía que funcionar, cuáles eran los... Al final era así como aprendía, la verdad. Luego ya tuve un onboarding como Dios manda, ¿eh? Pero es verdad que fue una semana complicada porque yo entré justo en esa. Y ese acto de estar trasteando, de estar rompiendo, de estar tal, y escuchar al resto de mis compañeros y hacerles un poco de shadowing, fue un poco como aprendí bastante. Escuchando, escuchando, escuchando. Y probando, probando, probando. Sí, yo diría 2 o 3 cosas, ¿no? El hecho de decir, el enredar al final y leer, por supuesto, ¿no? El material que hay, lo bueno que tenemos es que podemos leer, lo que pasa es que hay demasiada información, ¿no? Y eso al final no te da tiempo a leer todo lo que quieres y al final, digamos que sería como una especie de journey, ¿no? Lees, ¿no? Ratificas con la gente que trabaja contigo y luego te vas a un evento y lo ratificas para saber si no te están mintiendo la gente que está trabajando contigo, ¿no? Es como un poco ese bucle infinito en el que al final quieres cerciorarte de que las cosas que se hacen, porque al final esto es una cosa nueva, no es una cosa que lleva toda la vida, no es como hacer piezas en industria, ¿no? Que dices, bueno, voy a hacer 50.000, ¿no? Sino que es como una manera nueva de generar producto digital que es muy novedoso, muy nuevo, ¿no? Entonces, básicamente lo que quieres es apoyarte en que no estás haciendo el tonto, lo segundo, que no tengas ese síndrome impostor diciendo que realmente no sabes lo que estás haciendo y no sabes por qué te pagan, ¿no? Yo creo que es un conglomerado de cosas, ¿no? Lectura, libros que salen, tweets que lees, gente que te cuenta que tienes que estar aquí para leer, luego lo lees y resulta que pues esto no tiene nada que ver con lo que hago yo, entonces esto no me sirve, ¿no? Entonces un poco es como una especie de barbitaco, diría, ¿no? Es decir, en el que echas todo ahí y luego pues sabe bien, ¿no? O sea, eso es, le das vueltas y dices, oh, pues esto está bien, ¿no? Parece que es... Entonces es un poco ratificarte continuamente en cosas nuevas que salen, ¿no? Pero yo no creo que haya una manera de hacerlo. No, por eso, preguntaba a nivel personal un poco qué experiencia Mm, que os funcionaba mejor. Obviamente hay muchísimo material y mm, excepto que te pases 24 horas al día leyendo y tu cerebro lo aguante, pues es un poco eh, complicado. Pues infosicarte al final con todo eso, ¿no? Y que no te Claro, sume, que no, ojo, no ojo, llega a sumar. que aquí ahí entramos en un problema. Hay mucha gente, bueno, no quiero generalizar, hay gente que intenta llegar a cierta posición, ya sea senior o lo que sea, o incluso head of product, porque se ha leído muchos libros y se sabe muy bien la teoría, pero luego al ejecutar no sabe. Y por mucho, o Sí. sea, quiero decir, Mm, que ahí entra un poco el balance de todo lo que habéis contado, la experiencia y demás, ¿eh? O sea, que esto no es, o sea, hay que empollar, hay que formarse, por supuesto, hay que tener claro los conceptos, hay que tener ciertos hard skills, pero la experiencia y el saber convivir con otras personas en el trabajo te hace el resto, no solo la biblioteca. Vale, vamos a llegar a la parte final de dudas y preguntas. Tenemos el resto, hay alguna que la he ido contestando yo porque no era complicada, pero hay una que es un pelín retorcida en el buen sentido, ¿vale? La voy a leer, si no la entendéis la vuelvo a leer. Lo ha escrito Daniel Diestre. ¿Cómo se puede evaluar si tiene sentido que existan senior product managers en equipo de producto de 8 o 10 personas, ya vamos justo con las personas, con designers, product owners y product managers, en startups pequeñas sobre todo? Muchas gracias. voy a- Es una pregunta Vaya dura, ¿eh? cacao maravillado. Sí, sí, sí. Aquí os puedo ayudar si queréis, ¿eh? Pero dale, dale.
Os la vuelvo a leer si queréis, ¿eh? Sí, a ver, es que, Sí. o sea, Vale. ¿Cómo se puede evaluar si tiene sentido que existan product managers, product owners, PMs en equipos de 8 o 10 personas, sobre todo en startups pequeñas? ¿Cómo pueden convivir? No sé si pueden convivir. Yo en equipos de 8, Si tiene sentido que convivan juntos, sí. yo creo que no. En equipos muy pequeños, básicamente depende también muy mucho de cómo es en qué estado está la empresa. No es lo mismo una empresa que ha encontrado el market fit, hay una empresa que está empezando a hacer discovery, hay una empresa, o sea, es como tener a un montón de gente pensando en producto y que nadie al final estemos sacando los problemas adelante y que o sea, es como llenar de gente que no sé si un equipo de 8 o 10 personas, o sea, con un PM que seguramente sea el CEO, Yo es estaba, básicamente. yo estaba pensando un poco en eso, ¿no? Que aquí el señor Product Manager seguramente esté más en la parte de negocio y la única posibilidad que veo que pueda convivir esto es que el Product Owner sea un ejecutor junto con el Sí. resto del equipo y reportando al señor Product Manager, pero si no, a ver, yo no, voy a hacer un apunte. es complicado, ¿eh? Product Owner viene de Scrum, ¿vale? O sea, quiero decir, es una palabra que se ha ido transformando y precisamente se utiliza en muchos sitios para el tema de el ejecutor. Bueno, pero es que en otros sitios el PM es quien ejecuta, quiero decir. Bueno, ahí No, entramos. es que el que PO no ejecuta, o sea, no piensa en estrategia, narices. No, es que PO está sacado de Scrum. Sí es cierto que yo he visto lo de, no, es que tienes un PO que es el que lleva los sprints, tienes un PM o varios que son los que llevan la estrategia y luego tienes como el lead o senior PM que son los que llevan la más global. Aún así, en una startup muy pequeña yo no le veo mucho Sí, sentido. yo esta distribución solo la veo en una, incluso en Una una guerra. corporate podría chirriar, pero en una startup esto no lo veo porque sobra, o tienes un PO, o tienes una muy mal, o tienes un PO, o tienes un PM, ya sea senior o no, porque no hay incompatibilidad, no es diferente posición senior product manager que product manager sin el senior, eso es ya cuestión de ¿qué quieres que te dé esa persona que está en esa posición? ¿Qué esperas de esa persona? ¿Vale? Que es lo que acabes de explicar en este webinar. No sé, yo creo que si Dani, si en esa startup, que no sé cuál es y me da igual, está un equipo formado con todos estos perfiles, yo te lo digo de corazón, el que lo ha montado no tiene claro lo que tiene y que necesita para formar un equipo de producto. Dicho eso, a saber, vete tú a saber por qué está esto montado así. Pero bueno, es mi opinión. Ya os he dicho que era un poco enrevesada. A Vale, pues. ver, es que en una corporate tampoco le veo. No lo digo. Es muy difícil, Lo decía opinar sobre. por el nivel de gente y que los equipos pueden ser mayores en cuanto a proporción, pero el jaleo que hay ahí de posiciones, o sea, no, yo tampoco lo veo, pero bueno. A saber, ¿eh? A saber. Ojo, que aquí entramos, es que esto es un debate muy alto. Muy grande. Aquí entramos en qué consideras tú que es un product manager, qué consideras tú que es un product owner y qué consideras tú que es un senior product manager en esta pregunta, ¿eh? Que vete tú a saber. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalles ahí. Espero que haya quedado por lo menos claro vuestra opinión y ya de paso la mía también. Un servidor. Y nada, os quería dar las gracias por esta horita tan agradable que hemos pasado todos juntos con vuestras experiencias personales y bueno, yo creo que ha sido, bueno, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Bien, me ha sorprendido que haya tan pocas preguntas, oye, debe ser que o Eso hemos es sido muy didácticos o un tostón impresionante. no. Os puedo asegurar, hemos sido unos cuantos y si no hay muchas preguntas es que ha quedado bastante claro, eso lo sé yo, o sea que genial. Y nada, pues nada, que muchas gracias por atender, por venir a contarnos vuestras historias y estar con nosotros. Y nada, a los demás, pues nada, ha sido un placer compartir esta horita también con vosotros. Cualquier duda, cualquier cosa, voy a hablar por ellos y me tiro a la piscina. Les podéis contactar por LinkedIn o como sea, ¿vale? Cualquier duda que se os haya quedado, recursos, algún problema que estéis teniendo parecido a lo que han comentado, lo que sea. A mí, si tenéis alguna duda también un poco más general o si queréis contactar a la escuela para el tema de los cursos o cualquier duda que tengáis, aquí estamos todos totalmente disponibles. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Muy Muchas bien. gracias a todos Muchas por gracias. asistir y hasta la próxima. Eso es. Nada. Hasta luego. Chao.